Bueno, continuamos en esto que es la caja de Pandora. Tenemos la grata presencia de presentarla a una compañera. Ella nos hace como todas las semanas, junto con otros compañeras y compañeros, la columna de salud mental presentada por Atacor acá en la caja de Pandora. Vamos a estar hablando con Silvana Bertoni. Ella es de la Universidad Nacional de Córdoba, del Hospital Nacional de Clínicas, diplomada en tratamiento y prevención de adicciones de la Universidad Provincial de Córdoba y a la vez coordinadora de ATACOR. Muchas gracias, Silvana, por estar con nosotros, que en el día de hoy nos va a estar hablando sobre, ay, que me perdone, Silvana, después ya que nos diga el nombre en inglés, sobre las perspectivas del conocimiento, economía conductual y la teoría del empujón Nudge aplicadas a la adherencia a los tratamientos de consumos problemáticos durante el acompañamiento terapéutico en adicciones desde el nuevo paradigma de reducción de daños. ¿Cómo andas, Silvana? Y muchísimas gracias por estar con nosotros. Hola Noé, bueno, y también a todos los que nos están escuchando. Bueno, en estos tiempos se viene hablando mucho cómo y por qué las personas toman decisiones. Y se viene estudiando esos comportamientos en todo el mundo, ¿no? De esos mecanismos, o algunos de ellos, hablaremos hoy. Alguien definió una vez que la inteligencia es como saber qué hacer cuando no sabes qué hacer. Y esas elecciones no siempre son tan libres y saludables como pensamos, ¿verdad? Bueno, hoy hablaremos sobre perspectivas de comportamiento o behavioral insight, que sí es difícil por ahí de pronunciarlo, ¿no? Y de economía conductual y la teoría del empujón, que entre otras cosas se aplican a la adherencia a un tratamiento de consumos problemáticos durante el acompañamiento terapéutico en adicciones desde el nuevo paradigma de control de daños. Como adelanto, para formar criterio, digamos que la economía, como la conocemos, denominada economía de las utilidades, que sostiene que cada individuo siempre elige lo mejor para sí, fue desplazada por la economía del comportamiento. Por eso es que en el año 2002, Daniel Kahneman, un psicólogo, fue premio Nobel de Economía. Y él sostiene que cada individuo elige de acuerdo a sus sesgos, y eso no siempre resulta en la mejor elección, y para ayudar a que esa elección no sea tan mala, se pueden dar pequeños empujoncitos para guiar a una elección más buena. Por ejemplo, para ejemplificar esto que acabo de decir en algo un poco más concreto. Si debo llegar a un destino y tengo que elegir entre un pasaje de avión o de un tren a un precio similar, ¿verdad? A pesar de que en avión llego más rápido y viajo más cómodo, si recientemente conocí o conozco a alguien que vive una tragedia aérea, seguro elijo viajar en tren. No elegí lo mejor, elegí de acuerdo a mi experiencia personal o a mi sesgo. En este caso, el empujón del que hablábamos, el empujón positivo, sería publicar donde accede el futuro pasajero estadísticas donde muestran la baja tasa de incidentes aéreos y la alta tasa de accidentes terrestres. Bueno, ¿por qué traemos todo esto, no, a la columna de acompañamiento terapéutico? Y bueno, porque estos empujones también se pueden dar para el sostenimiento de un tratamiento de adicciones o de consumo problemático de sustancias. Y la palabrita problemático es muy importante porque el simple consumo de alcohol en una cena no es lo mismo que cuando el consumo genera problemas de salud o impide continuar con las actividades habituales. Y tampoco es casual el ejemplo del alcohol,
porque tanto este como el tabaco o las denominadas drogas legales siguen generando, estadísticamente demostrado esto, los mayores problemas en la salud pública de consumos problemáticos. Alguien dijo una vez, decirle a un adicto, si te dejas de drogar, la vida va a ser color de rosa, es mentirle, porque la vida rara vez es color de rosa. Y seguirán estando los problemas que seguramente lo llevaron a consumir, pero se le puede decir que tengamos herramientas con lucidez para poder enfrentarlos y resolverlos si no se droga. Esa sería un poco la introducción, ¿no? Para que un poco entendamos de qué vamos a hablar hoy aquí. Bueno, Silvana, una descripción bastante clara y bastante llevada al punto de que los que no somos acompañantes terapéuticos podamos entenderlo, podamos intentar aplicarlo dentro de nuestra vida diaria. Pero contanos cómo se trata un problema de adicciones, porque no necesariamente, bien en un momento de tu relato dijiste de que muchos tenemos, y me incluyo dentro de esas personas, que tenemos adicciones de manera legales, como es el tabaco o el alcohol. Pero ¿cómo hacemos para tratar un problema de adicciones? Bueno, existen hoy dos tipos de abordajes en la atención de consumos problemáticos. Como sostiene el licenciado Leonardo Gorbat, él fue uno de los autores de la Ley de Salud Mental, y esos tratamientos son el abstencionista y el de control de daños. El primero implica la prohibición de la sustancia en cuestión, o sea, la abstención, ¿no? Exige el compromiso absoluto de abandonar el consumo, y para ello ofrece el encierro en comunidades terapéuticas con la adquisición de nuevos hábitos de vida para evitar el contacto con distintos factores que llevan a esa persona a consumir. Y bueno, aquí interviene un equipo interdisciplinario. El problema es que no transforma el entorno de la persona que se trata. Por lo tanto, al ser dada de alta y regresar a su entorno habitual, tarde o temprano termina recayendo. Lo que se hace es apelar a la fortaleza personal para evitar las tentaciones. Y bueno, esto se inicia, digamos, con un periodo de desintoxicación que en general se realiza en clínicas psiquiátricas. Bueno, el segundo abordaje es el de control de daños, que es un poco el que tomaría estas teorías del comportamiento, ¿no? Que es el nuevo paradigma además, ¿no? Este asume el problema del consumo como una problemática social, en un contexto sociohistórico. Por lo tanto, trabaja con la persona intentando que la misma pueda desarrollar herramientas y recursos para desenvolverse en un entorno que no es favorable, ¿no? Asumiendo que el consumo continuará, buscará acotar el mismo y preservar a la persona de las consecuencias nocivas de las diferentes sustancias involucradas. Bueno, eso es porque se piensa la persona en comunidad y por lo tanto no exige internación. Este abordaje sería que no se cuentan con esos profesionales adecuados para sostener a la persona fuera de una internación, ¿no? Como se denomina en la nueva ley de salud mental, que decimos no es tan nuevo porque tiene 13 años ya, eso de la famosa externación sustentable, ¿no? Los acompañantes terapéuticos, ¿no? Y bueno, digamos que esto sería desde la visión política de declarar la guerra a las drogas, o moral de considerar que el consumidor es un inadaptado social, funciona la lógica abstencionista en el campo de los consumos problemáticos, que bueno, a veces parece que pretenden curar a través del castigo,
tratando de eliminar los síntomas en vez de interpelar junto al sujeto, o también en este caso de un consumo problemático, cuando el individuo no puede decidir nada, a veces preocupa porque se abre una puerta a posibles abusos, ¿no? Y bueno, en relación a tu pregunta, no es paradigma nuevo, ¿no? De la reducción de daños, sabemos que genera muchas reacciones, ¿no? Muchas resistencias. Creo que recordamos el caso de una municipalidad de provincia de Buenos Aires que había repartido unos folletos, unos panfletos que decían que, bueno, se fijara la calidad de la droga que consumía para mayor seguridad, y bueno, se armó un revuelo bastante interesante, ¿no? Pero lo que busca justamente el tema de la reducción de daños es ir dando herramientas para que esa persona vaya dejando y sea constante esa ausencia de consumo problemático en su vida, pero como mientras tanto uno parte de la suposición que ese consumo va a continuar, bueno, digamos que no tenga un problema, además de lo que genera el propio consumo, no sé, si le pusieron vidrio molido a una sustancia que consumió, ¿no? Bueno, fue bastante incómodo, digamos, socialmente escuchar ese consejo, ¿no? Pero, bueno, también hay personas que dejan el consumo con el método abstencionista. Eh, hay también, y también hay gente que deja, una mañana se levanta y dice, hoy no fumo más, a partir de hoy no fumo más, y no fuman más, y no necesitaron ni el tratamiento abstencionista ni el tratamiento de reducción de daños, ¿no? Por ahí a lo mejor fue como un shock o un susto, o simplemente la fuerza de la voluntad, ¿no? Es muy conocido el caso de la gente que era fumadora y por un tratamiento oncológico se asustó y nunca más tocó un cigarrillo, ¿no? Claro. Pero las políticas públicas lo que hacen es manejarse con estadísticas y con lo que hace, digamos, la mayoría, o cómo se resuelve en la mayoría de los casos, ¿no? Y lamentablemente en la mayoría de los casos la gente no tiene esa voluntad tan férrea o no le funciona ese tratamiento abstencionista, ¿no? El que más funciona es el de la reducción de daños, por eso que, bueno, se buscar políticas públicas para que todo esto pueda llevarse adelante, ¿no? Nuevas leyes, nuevas profesiones de salud mental, como por ejemplo los acompañantes terapéuticos, ¿no? Que bueno, dicho sea de paso, venimos con algunos atrasos en la ley nacional, en la ley provincial, y bueno, y en épocas de recambios de gobierno seguramente, bueno, estemos un poco demorados, ¿no? Para que nuestra profesión se pueda aplicar, digamos, a ese tipo de tratamientos, ¿no? Nosotros siempre decimos que somos un eslabón fundamental para que se cumpla el nuevo paradigma de salud que va de la mano de los derechos humanos, ¿no? Esas construcciones de luchas y de consenso que dicen que determinadas condiciones son inseparables de la dignidad humana, ¿no? Como por ejemplo, en este caso de un adicto, siempre tener la posibilidad de decidir en la medida de su singularidad, ¿no? Pero bueno, también eso genera resistencia, ¿no? Hay que recordar el caso de Chano, que bueno, que no se lo podía internar si él no daba su ok, ¿no? Hay mucho, digamos, para debatir en relación a este tema, y tengo entendido incluso que por parte de algunos funcionarios se deslizó también poder debatir este punto de la Ley Nacional de Salud Mental del nuevo gabinete que va a entrar ahora el 10 de diciembre, ¿no? Así que seguramente nos encuentre a todos preocupados y ocupados para ver cómo se va resolviendo, ¿no? Porque hay muchas calidades de vidas involucradas en esas decisiones. Silvana, te hago una pregunta y por ahí vos contabas hace un rato de que hay dos paradigmas
está el paradigma de la reducción de daños y el de la abstención. ¿En cualquiera de los dos casos necesitan internamiento? No, no, no. En general, bueno, depende, digamos, las situaciones, ¿no? Por ahí, cuando hay algún riesgo biológico, por ejemplo, que el consumo, no sé, generó alguna posibilidad de infarto o una sobredosis, bueno, obviamente la persona está, digamos, en un lugar, digamos, hasta que se controla, digamos, esa sintomatología. Pero en general el abstencionismo busca, digamos, una internación que en general se hace en clínicas psiquiátricas para mantener, digamos, a esa persona fuera de su entorno, ¿no? Por ejemplo, si tiene sus compañeros del cole que consumen, si su familia en donde está también consumen, bueno, entonces se la busca sacar, digamos, de ese lugar para hacerle un periodo de desintoxicación, que se llama, ¿no? En algunos casos, como decía anteriormente, funciona y en otros no. ¿Por qué? Porque cuando esa persona vuelve, digamos, a ese lugar, las tentaciones empiezan a trabajar, ¿no? Entonces a veces termina recayendo. Pero en el tema de el tratamiento desde la perspectiva de la reducción de daños, salvo, bueno, alguna cuestión que haya que estabilizar biológicamente en cuanto a salud, no requiere internación, no. Bueno, Silvana, contanos un poco qué son las ciencias del comportamiento. Bueno, decíamos en el comienzo que Daniel Kahneman es un psicólogo social que recibió el Premio Nobel de Economía en el año 2002 por tener ideas integradas desde la investigación psicológica en la ciencia económica, especialmente sobre el juicio humano, ¿no? Y la toma de decisiones bajo incertidumbre. La principal contribución es la denominada teoría de las perspectivas, según la cual los individuos toman decisiones en entornos de incertidumbre que se apartan de los principios básicos de la probabilidad, ¿no? Como vimos en el ejemplo que decíamos hace un rato del avión. Luego, hace poquito, ahora en el año 2022, Richard Thaler, un economista, también fue Premio Nobel de Economía por desarrollar el concepto de economía del comportamiento, que es el estudio de las tendencias emocionales y conductivas para conocer mejor los procesos de toma de decisiones y tratar de influir en ellos, ¿no? La economía conductual combina la economía con la psicología para analizar el comportamiento de las personas, sus limitaciones y problemas derivados de esas limitaciones, ¿no? Bueno, allí surge la teoría del empujón y es un razonamiento desde las ciencias del comportamiento que proponen un refuerzo positivo y sugerencias indirectas como formas de influir en el comportamiento y en la toma de decisiones, ¿no? Recién cuando estábamos por conectarnos, digamos, en esta linda charla, dábamos un poco el ejemplo, te contaba, no es sobre cómo estas ciencias del comportamiento se aplican también a cuando vamos a comprar al supermercado, ¿no? Claro. Por ejemplo, uno sabe que a lo mejor con poco tiempo va rápido, va buscando lo necesario, y en el lugar seguramente donde tenés que hacer la cola, en las cajas, tenés esas góndolas llenas de chocolates, llenas de bombones, llenas de esos dibujitos que alto en sodio, alto en grasas saturadas, bueno, y lo mismo, ¿no? Es estar tanto tiempo allí, te tienta, ¿no? Y uno termina consumiendo y comprando eso que no lo pensaba hacer, ¿no? Eso usado, digamos, de mala manera, ¿no? Sabemos bueno, que cada descubrimiento, cada concepto a veces tiene su forma buena y mala de acuerdo a cómo se lo aplique, ¿no? Si hablamos de energía atómica, pudimos usar para una bomba en Hiroshima y también la podemos usar para proveer energía eléctrica a un hospital, ¿no? Es como le des el uso, ¿no?
En el caso del uso positivo, se utiliza para la alimentación saludable en la cantina de las escuelas, ¿no? De la misma forma, por ejemplo, los niños cuando salen al recreo, seguramente lo primero que ven es lo primero que van a querer consumir, ¿no? Por eso hay como todo un diseño de que en las cantinas se oriente también en esto de las teorías del comportamiento, para que, por ejemplo, una cosa tan simple como poner una manzana u otro tipo de fruta adelante, a la vista del niño, que va a ser lo primero que va a ver, no significa que uno prohíba la venta del chocolate o del alfajor, pero si el alfajor o el chocolate lo pongo más lejos de la vista, va a ser más difícil que lo elija, ¿no? Por supuesto tiene la libertad cada uno de elegir lo que quiere, pero a eso se denomina esos pequeños empujones, ¿no? Como una forma de recordarle, digamos, que también existe esa manzana para que la pueda elegir, ¿no? Perdón que te interrumpa un segundito, paréntesis que por cierto en los super ya vienen cambiando estas tendencias del consumismo, de lo que no vamos a o de lo que no necesitamos consumir. La gente cada vez está más informada, ¿no? Por eso también hubo tanta resistencia para ponerle esos loguitos, digamos, a los alimentos, ¿no? Todos sabemos y todos recordamos, alguna vez escuchamos, leímos, nos dijeron que el azúcar en exceso es malo, ¿no? Pero bueno, nos olvidamos. A veces pasa, ¿no? Eso que tenemos esa memoria selectiva, a veces nos olvidamos de tantas cosas, ¿no? Y ese símbolo, que es una ley, ¿no? Avisar, digamos, que los alimentos X tienen alto sodio, tienen altas grasas saturadas, bueno, nos está recordando, ¿no? Entonces, bueno, ahí ya es más consciente la decisión, ¿no? A veces nos olvidamos de eso, y eso nos está recordando. Sí, vos sos libre de elegir lo que quieras, pero ojo, que tiene esto, ¿no? Y bueno, pero bueno, muchos de esos empujones, ¿no? Se utilizan en esos diseños de políticas públicas, ¿no? Y esos mensajes son efectivos cuando se dice, ¿no? Que como son premisas, ¿no? Que tienen que ser esos mensajes simples, atractivos, sociales y a tiempo. Un ejemplo que siempre dan mucho, ¿no? Cuando uno estudia políticas públicas, es el caso de los cursos de oficios, por ejemplo, para la comunidad LGBT, ¿no? Sí. He sabido que, bueno, lamentablemente muchos no pueden llevar, digamos, oficios o trabajos normales por todos esos sesgos, esa discriminación, incluso familiar que han sufrido, ¿no? Entonces, decía que, bueno, que lamentablemente muchos se dedican, por ejemplo, a la prostitución, ¿no? Entonces, las políticas públicas intentan a veces salvaguardar esas situaciones y en muchos de los casos se ofrecen cursos de oficios, ¿no? ¿Y qué pasa, no? Por ahí los cursos eran maravillosos, ¿no? Por ejemplo, la Municipalidad de Córdoba, la provincia de Córdoba estaban generando esas políticas públicas, ¿no? Y en un momento, por eso lo dan como ejemplo, decían, pero caramba, damos algo de excelencia, gratuito, y que es una posibilidad de cambio de vida, y nadie lo hace, nadie lo toma, no les importa cambiar, se dice, ¿no? Y eso no es así. En realidad es que faltó el tema de la oportunidad, ¿no? El tema de estar a tiempo. Si yo voy a dar un curso un día lunes a las 8 de la mañana a la comunidad LGBT+, que es sabido que muchos casos se dedica, por ejemplo, al trabajo sexual, y que un domingo se acostaron a las 7 de la mañana, es muy poco probable que tengan ganas de estar en un curso de media mañana después de eso, ¿no? Entonces por ahí sería tan simple como ese curso cambiarlo de horario y ponerlo a la siesta o ponerlo a la tardecita, ¿no? A veces esa habilidad para que algo sea atractivo, posible, a tiempo y simple para hacer, se tienen que tener en cuenta, ¿no?
Y bueno, y es todo, digamos, un estudio de estrategias, ¿no? Y bueno, también en relación a esto, siempre se dice que hay una diferencia entre conducta y comportamiento. La conducta es siempre consciente, pero el comportamiento puede ser inconsciente. O dicho de otra forma, el comportamiento puede ser voluntario o involuntario, mientras que la conducta siempre es voluntaria. Y bueno, y hay tres premisas que explican un poco el comportamiento humano, ¿no? Todo esto que estamos diciendo acá es a modo muy general, ¿no? Como en una columna radial o en un canal de YouTube, porque bueno, sería imposible desarrollar punto por punto de una forma más amplia, ¿no? Son teorías muy complejas, ¿no? Pero bueno, decíamos de esas premisas que se habla de que el comportamiento es causado. Por ejemplo, influye la herencia, el ambiente, los estímulos, el comportamiento también es motivado, el comportamiento está orientado a objetivos. Entonces eso nos lleva a pensar un poco que incentivos, motivaciones, influencias sociales, sesgos, adopción de riesgos, familia, amigos, influyen decisivamente en nuestro comportamiento, ¿no? Y bueno, y esto es para tener en cuenta para muchas cosas, pero bueno, especialmente con un tratamiento en adicciones, ¿no? Hay un canal que también es un diario nacional muy importante, ¿no? Que estaba sacando folletos y cuadernillos en cuanto al tema de las adicciones, ¿no? Hay uno de los títulos que dice que las adicciones son como la fiebre de una enfermedad, pero el problema a tratar es otro, ¿no? Entonces, bueno, por eso es tan importante esto de las ciencias del comportamiento, que generalmente lo observa con mucha facilidad el AT, ¿no? Recordamos que el AT tiene ese privilegio de estar en lo cotidiano del paciente, no en cuatro paredes de un consultorio, que seguramente tenga esa posibilidad de observar esas cuestiones para poder realizar un abordaje y trabajar en vistas a objetivos para generar herramientas más resilientes, ¿no? Bueno, siempre decimos que estos son como puntos para que uno después pueda ampliar todos estos conocimientos y pueda empezar a desglosar todo lo que venimos hablando en esta columna tuya o el del resto de los compañeros y compañeras. Sí, por eso que a veces hacemos estas misceláneas, ¿no? Porque, digamos, la columna es de salud mental y acompañamiento terapéutico, ¿no? Porque básicamente como acompañantes terapéuticos también nos vemos influenciados por un montón de otras profesiones, ¿no? Y que hacen, digamos, a la atención de la salud mental de los individuos. Y es sabido que esa salud mental en muchos casos es ambiental, ¿no? Entonces es importante a veces tener en cuenta estas orientaciones, serían, ¿no? De alguna manera la columna, para que, bueno, para el que le resultó interesante pueda ampliar los conocimientos, sea desde googlear, que ahora tenemos tantas posibilidades fácilmente a nuestro alcance para sumar más conocimientos. Incluso hay en nuestro grupo, por ejemplo, de acompañamiento terapéutico, tenemos un colega de la localidad de la provincia de Chubut, que él tiene un grupo de WhatsApp, de libros, de descarga gratuita en relación a todas estas temáticas, ¿no? Pero bueno, digamos, al margen del aviso parroquial, también hay muchos lugares de acceso gratuito, digamos, a descarga de libros, de PDF, o simplemente información a través de Internet, ¿no? Y a veces es interesante, ¿no? Digamos, cuando nos interesa particularmente un tema, como para poder entenderlo de manera más amplia. Así que, bueno, bienvenido Noé, que sirva todo esto para la audiencia, ¿no? Sí, incluso, mira, yo te digo, te doy el ejemplo de uno mismo, que si bien uno no tiene
ninguna discapacidad, no tiene nada, pero siempre está bueno por ahí porque tenemos que empezar a buscar una sociedad un poco más empática. Capaz que no terminemos saliendo acompañantes terapéuticos, pero sí vamos con estas columnas te dan el pie a buscar una sociedad un poco más igualitaria, más correcta, en donde podamos hablar con el otro sin discriminar, sin hacer que algo que pueda llegar a ofender a otra persona. Hay que buscar eso, una sociedad un poco más igualitaria y empática. Exactamente, sí, sí, sí. Sí, hay que recordar, digamos, que por ejemplo, puntualmente en el tratamiento de adicciones, a veces se sufre mucho por parte de las personas que consumen esa discriminación, ¿no? Lo cual es se terminan enfermando doblemente, ¿no? Porque además del propio daño que hacen las sustancias en sí, ¿no? Sí. También resultan, digamos, en perder el trabajo, en perder los vínculos familiares, en muchas cosas que hace difícil después que tengan ese entusiasmo, ¿no? Para querer cambiar de vida, ¿no? Entran como en una depresión. Bueno, entonces es muy muy importante, no solamente en este caso, sino atraviesan una situación de vida transitorio permanente, como puede ser el gran enojo o la gran tristeza que atraviesa una persona cuando recibe un diagnóstico de un tratamiento de cáncer, o una persona con un trastorno mental. Todas esas cosas hay que buscar la forma de comprenderlas, y bueno, ¿no? A veces la empatía, en general siempre se dice que cuando uno puede ponerse en el lugar del otro, las convivencias siempre suelen ser más fácil para todos y todas, ¿no? Así que, bueno, insistimos en buena hora entonces que las columnas ayuden a eso. Bueno, el otro día, hablando de discapacidad, así como en general, una persona me supo decir, tenemos que aprender a abrazar más al otro para de esa forma poder tener una sociedad un poco más justa e igualitaria. Que también de eso se trata con estas columnas, ¿no? Exacto, ¿no? Sí, hermoso, ese concepto del abrazo, ¿no? Hay una canción que por ahí circula, ¿no? Dice que el abrazo es la medicina más vieja y más poderosa, ¿no? Sí. Y creo que Jung decía que la ciencia todavía no ha podido inventar una droga tan efectiva para la tristeza, para la depresión, como son unas pocas palabras cálidas, ¿no? Dichas por otro, ¿no? Entonces, claro que sí, hay que trabajar un poco todo esto de la empatía, ¿no? Y bueno, el acompañamiento terapéutico, si bien se trabaja con objetivos y con un abordaje que está siempre desde el punto de vista de la teoría y la técnica, el tema de la empatía, de ponerse en el lugar del otro, ¿no? También es un don muy importante para poder llevar bien a cabo esa vocación. Bueno, Silvana, no te robamos mucho más tiempo. Agradecemos siempre tu participación dentro de nuestro programa. Más que agradecida y obviamente nosotros seguiremos dentro de nuestras posibilidades acompañándolos como ustedes se merecen. Bueno, no, los agradecidos somos los acompañantes terapéuticos autoconvocados de Córdoba, y bueno, y a través nuestro también vamos tejiendo redes con colegas de otras provincias. Habíamos pensado que por ahí una de estas últimas columnas del año podían ser los colegas del Santa Cruz, Sí. que estuvieron a un pelito de tener su ley provincial de ejercicio profesional de acompañamiento terapéutico. Y bueno, por esas cosas de la política, de la vida, cuando se inició la sesión en la legislatura de su provincia, allá en Santa Cruz,
bueno, la suspendieron por todas estas cuestiones políticas y que, bueno, que uno nunca las terminará de entender bien, ¿no? Pero bueno, es inminente también una ley provincial más de ejercicio profesional de acompañamiento terapéutico, y recordar también que la Ley Nacional de Ejercicio Profesional de Acompañamiento Terapéutico tiene media sanción por parte de diputados, y bueno, y ahora se esperaría, si es que se realiza la última sesión en el Congreso por parte de senadores el 6 de diciembre, creo recordar es la fecha. Bueno, existe también la posibilidad de que se trate y que se sancione la ley, ¿no? Que bueno, que todas estas son herramientas, ¿no? Para seguir jerarquizando una profesión que bueno, que mucho tiene que ver con ese tener en cuenta esa empatía, que es algo tan lindo de lo que veníamos hablando hace un ratito. Bueno, Silvana, te agradezco un montón y seguiremos como siempre en contacto para seguir divulgando todas las actividades de los acompañamientos terapéuticos. Claro que sí, ojalá, y bueno, abrazos a todos los integrantes de Multimedio Mordisquito, y un especial saludo y abrazo para vos, Noé. Gracias. Gracias, igualmente.